Bueno, esta es lo que yo les decía, es la realización del cariotipo. O sea, estamos haciendo un reforzamiento para que ustedes afiancen. En general, esto es lo que nosotros utilizamos como medio de cultivo. 90 ml de medio de cultivo. Este medio de cultivo es un medio de cultivo hecho a base de sangre fecal bovina. O sea, ya no los venden este medio de cultivo. Y a ello le echamos 300 microlitros. Esto es lo que ustedes tienen que aprender a racionalizar o medir. Esto, los microlitros, esto se hace con la micropipeta, ¿no? Esto se puede hacer con una pipeta, esto con una micropipeta. Para eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a dosificar en una micropipeta. Entonces se le echa entonces 300 ml de microlitros de fitohemaglutinina. Es un medio que nos sirve para que se pueda desarrollar el linfocito, que es el que vamos a trabajar, y después hacer el cultivo correspondiente. Muy buena. En esta práctica lo que vamos a hacer es un cultivo de nuestra sangre periférica. Para ello, previamente vamos a preparar el medio de cultivo, dentro de la cabina, por supuesto. Como el medio de cultivo ya lo tenemos preparado con el antibiótico y demás de prácticas anteriores, lo único que... Ya está preparado el medio de cultivo y se le echa antibiótico, como ya yo le he dicho, se le echa penicilina, streptomicina, y se trabaja en esta estructura que es una cabina de flujo laminar donde está estéril todo, digamos, ¿no? Hay un filtrado del aire estéril. Lo que vamos a hacer es añadir 90 mililitros del medio de cultivo y le añadiremos 300 microlitros de fitohemaglutinina. Como ven, se trabaja en la cabina de flujo laminar, que es una cabina donde está todo estéril. Aquí está, y se trabaja con guante y con barbijo, por supuesto, ¿no? Entonces, porque uno en la respiración, uno puede contaminar las muestras. Esa es una pipeta normal, esta es una pipeta normal, y este es un aparato que sirve para succionar líquido. Entonces, se puede hacer también con una pequeña perilla o, por último, en forma utilizándolo manualmente con la boca, ¿no? Ahí se están colocando los 90 ml del medio de cultivo, entonces en este pequeño frasco, en este pequeño tubo plástico, o puede ser también tubo de vidrio, ¿no?
Esa es la micropipeta. Entonces, la otra es la pipeta normal y esta es la micropipeta. Ya la micropipeta ya viene de graduación de 1 a 10 microlitros. Esta debe ser de 100 a 1000 microlitros. Entonces, ya aquí se gradúa tiene un graduador. Entonces, ya sabemos que vamos a chupar o extraer 300 microlitros, ¿no? Entonces, tienen que ser pequeñísimas cantidades. Entonces, eso es lo que va a hacer ahorita el laboratorista. Eso eso que ustedes han visto que le pone a la pipeta, es una punta estéril, se llama. Es una pequeña punta de plástico que solo se utiliza una sola vez. No se la puede esterilizar y volver a utilizar. ¿Por qué? Porque puede que el ADN o el cromosoma que hemos estado trabajando se pueda quedar ahí y contamina una muestra. Entonces se utiliza una sola vez, no hay esterilización. Es de material desechable, fungible, de una sola utilización, de una sola oportunidad. Ahí va a pipetear de 150, o sea, 2 veces. Entonces, por eso es que he puesto, ¿no? Ahí está, miren, esa porcioncita es lo que se ha pipeteado de la fitohemaglutinina. Posteriormente, luego que se ha preparado ese medio de cultivo, se saca 1 ml de sangre, de la sangre que hemos obtenido nosotros, que lo ideal es que sea, en el caso de citogenética, que sea sangre periférica. O sea, periférica quiere decir, por ejemplo, de la coxigia, no de yugular, que es sangre venosa, digamos, ¿no? Entonces, se puede hacer con sangre venosa, pero lo ideal es que se haga con sangre periférica. Eso por razón de que nosotros cultivamos los linfocitos y los linfocitos se encuentran en mayor cantidad en la sangre periférica que en la sangre venosa, ¿no? En la sangre arterial o venosa, que es de circulación mayor, digamos, ¿no? Y se mezcla entonces 1 ml de sangre con 2.5 m del medio de cultivo que hemos preparado. Bueno, ahora introduciremos en este tubo Falcon 1 mililitro de sangre junto con 2,5 mililitros de medio cultivo y lo llevaremos a incubar durante 72 horas a 37 grados y ya está. Esa es la forma de homogenizar la sangre. No se bate como si estuviera batiendo un raspadillo de tamarindo, sino que esta es la forma correcta. Esa es la forma que ustedes van a aprender también cuando vean en bioquímica, en cualquier otra de las materias, hagan las prácticas laboratoriales. Esa es la forma de homogenizar una mezcla. Vieron que otra vez puso la punta estéril. Esta punta estéril es de otro calibre. Hay que trabajar con distintos calibres, ¿no? Entonces la otra, como eran microtubos, eran más chiquititas las puntas estériles. Esta es un poquito más larga porque se necesita, porque el tubo es más largo, ¿no?
Ya tenemos el ml de sangre, le vamos a poner los 2.5 ml del medio de cultivo. Una vez que ya ha pasado unas 72-96 horas dentro del incubador, debemos sacarlo para echarle 150 microlitros de colchicina y volveremos a dejarlo en el incubador durante 1 hora. Eso que ustedes ven que va a echar una vez ha estado en la incubación, el propósito de la incubación es que se multipliquen los linfocitos que sacamos de la sangre. Entonces, en vez de que haya 1, 2, 10, 20, haya miles de linfocitos. Entonces, se los hace multiplicarse. Para eso se le pone el medio de cultivo. Eso es a través de un proceso que se llama reproducción inducida. Le ponemos todos los nutrientes necesarios para que se reproduzca. Entonces, lo obligamos a reproducirse el linfocito. El linfocito tiene ciclo de vida de 72 horas. Entonces, hasta 96. Entonces, nosotros le ponemos y por eso incubamos en ese tiempo, digamos, para que el linfocito se pueda multiplicar. Y luego le vamos a poner esta colchicina, que la colchicina es un producto que lo que hace es paraliza la reproducción, la detiene. O sea, para que ya no avance hasta más allá. Ustedes saben que la reproducción celular tiene la interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, donde nosotros lo paralizamos es en metafase, en la tercera fase. Son 5 las fases de reproducción celular mitótica. Entonces, la interfase, la profase, hasta ahí lo dejamos reproducirse y cuando están por finalizar la metafase, la paralizamos con este producto que se llama colchicina. Se puede utilizar también cafeína, otros productos, pero en general el más utilizado es esta colchicina. Se centrifuga la primera centrifugación de 1500 revoluciones por minuto en 10 minutos, ¿no? Centrifugamos la muestra con la colchicina y el medio de cultivo que hemos homogenizado y que hemos incubado. El siguiente paso es sacar nuestras muestras de la incubadora que han estado previamente 1 hora e introducirlas a la centrífuga durante 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Luego que hemos centrifugado, le vamos a poner esta solución de cloruro de potasio al 0.4%, 5 ml. ¿Cuál es la función del cloruro de potasio? Esta solución hipotónica es que la célula que se ha reproducido y que está con los cromosomas al centro, reviente y libere los cromosomas, los libere, o sea, para que lo podamos contar, lo podamos analizar, etcétera, etcétera. Ahora, venga. Vale.
Una vez que hemos centrifugado nuestra muestra, vamos a eliminar el sobrenadante, y vamos a añadirle solución hipotónica que la hemos hecho con cloruro potásico. ¿Vale? Lo hemos diluido a 0,04 molar y después de quitar el sobrenadante, pues introduciremos 5 mililitros para después lavarlo. Para hacer la muestra utilizamos esta otra pipeta que es la pipeta de goma para extracción de líquido. Entonces utilizamos extracción y difracción de líquido, ¿no? Entonces utilizamos eso para hacer el 0,4% molar. Antes de hacer la dilución, tenemos que sacarle el sobrenadante. ¿Qué es el sobrenadante? El sobrenadante, miren. El sobrenadante es este líquido que queda después de que se centrifuga, queda un líquido y queda el conchito, vamos a decirlo, los grumos quedan acá. Entonces sacamos el sobrenadante, lo vamos a lavar varias veces y vamos a ir sacando. ¿Cuál es la función? Es ir eliminando los glóbulos rojos y que se queden solo los glóbulos blancos. Entonces cada vez que centrifugamos vamos eliminando los glóbulos rojos, todos los rojos, y esta muestra tiene que quedar blanca, no colorada. Cuando está colorada quiere decir que hay glóbulos rojos. Por lo tanto hay que hacerle varios lavajes, ¿no? Qué incómoda esta puta cabina, tío. Ahora incubaremos durante 30 minutos. La muestra previamente incubada la pasaremos a centrifugar a 1500 revoluciones durante 10 minutos. Después se hacen los lavados. Como les decía yo, tenemos que eliminar los glóbulos rojos con esta solución que se llama de Carnoy, que es ácido acético y etanol al 3:1. 3 partes de ácido acético por 1 de etanol. Y lavamos varias veces. Lavamos, centrifugamos, lavamos, centrifugamos, lavamos, centrifugamos hasta que se aclare la solución. Una vez centrifugado, vamos a proceder a quitar el sobrenadante y echar 5 mililitros de solución fijadora. Y luego volveremos a centrifugar unos 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto.
y hemos resuspendido el botón celular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un par de gotas con una pipeta y la vamos a poner en el portaobjeto. Tenemos que pipetearlo y vertir las gotas en una distancia considerable, ¿vale? Ahora para que se seque más rápido, usamos el mechero Unse, le damos un par de pasadas a nuestro portaobjeto, ¿vale? Bueno, después que se ha hecho todo el proceso, se echa, como le decía yo en la anterior vez, una gota de preparado en un portaobjeto desde una altura de unos 30 a 50 centímetros, eso para que cuando caiga la gotita se expandan y no estén encimados una célula o un cromosoma de otro. Y después ya cuando se va a hacer la observación para verificar si hay cromosomas, se hace un flameado, o sea, se flamea para que mueran algunas bacterias que pudieran haber estado ahí contaminando la muestra, ¿no? Ese es el flameado que ustedes ven ahí. Luego se puede hacer la tinción con Yensa al 4% o al 10%. Se puede hacer con cualquiera, del 4 al 5 o del 5 al 10%. La mayoría hace 4% para probar y luego le hace un reforzamiento, ¿no? Una vez que nuestra muestra ya está seca, pasamos a echarle el Fienza. Cubriendo toda la superficie donde está la muestra. Y dejamos unos 20 minutos para que se seque. Se deja 20 minutos con el colorante y luego se limpia o se lava con agua destilada para sacar todo el colorante y quede solamente coloreado la parte que nos interesa, ¿no? La parte de las estructuras celulares que nos interesa. El siguiente paso es eliminar el exceso de tinte. Para ello simplemente giramos un poco el portaobjeto y le aplicamos con agua destilada. Y ahora nos dejaremos un rato hasta que se seque. Se deja secar y ya va a estar la lámina coloreada, ¿no? Ahí ustedes tienen los cromosomas. Primero se hace una observación, después se puede mejorar, digamos, este cariotipo, mejorar con algunas otras tinciones, hacer algunos procesos donde se le adiciona algunas cosas o unos procesos en la computadora para que la computadora pueda mejorar, hace una definición con un programa que se llama Adobe Paint o Adobe Photoshop o Sion, cualquiera de esos ya lo mejoramos y de ahí la podemos trabajar con mayor facilidad. Se toma la foto y después lo que se hace es esto ya, ¿no? Hacer el cariotipo, que es lo que van a hacer ustedes. Van a tener una célula de metafase y ustedes tienen que presentar así con su diagnóstico, ¿no?